Just the way you are. Benvinguts, com sempre, als Singulars. Ja saben que en aquest programa ens agrada escoltar més que parlar, escoltar professionals diversos que de forma desinteressada ens transmeten els seus coneixements. Vostès ens han dit, a través de diferents correus, al nostre blog, al Facebook, etc., que una de les coses que més aprecien de Singulars és que gairebé sempre tens la impressió que te'n vas a dormir havent après alguna cosa nova. Doncs bé, avui crec que també serà així. Avui tenim el plaer de presentar-los un dels neurocientífics i divulgadors més prestigiosos d'Espanya. Es tracta de Francisco José Rubia, autor, entre d'altres, del Cerebro nos engaña, Manual de Neurociencia, ¿Qué sabes de tu cerebro?, El fantasma de la libertad i El sexo del cerebro. Rubia és catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid. La seva especialitat és la fisiologia del sistema nerviós, a la qual s'ha dedicat més de 40 anys. Feta la presentació, comencem. Bona nit, doctor. Gràcies por haber vingut al programa Singulars. Encantado. Ya ve usted que le recibimos con una imagen y un interrogante en el cerebro. Así. Doctor, en una escala del 1 al 100, ¿cuánto sabemos hoy del cerebro? Yo creo que no llega al 10%. ¿Solo el 10? Yo creo que ni siquiera llega al 10, ¿eh? Que ni siquiera. Bueno, pues vamos a hablar de este 10, ¿de acuerdo? ¿Me acompaña, por favor? Doctor, he preparado la entrevista basándome en dos libros. Bueno, un libro, este, sí. ¿Qué sabes de tu cerebro? Y un artículo, extenso artículo que usted publicó en la Revista de Occidente del mes de enero sobre libertad y cerebro. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. ¿Empezamos con la libertad? Muy bien. ¿Por qué dice usted que no somos realmente libres? Que la libertad, es decir, de acción y de decisión, parece ser una ficción. Bueno, es la interpretación de unos resultados de experimentos que se realizaron hace ya varias décadas, primero en California, luego se repitieron en Inglaterra y hace 3 años se han repetido también en Alemania. Y la base de estos experimentos es que la persona, cuando va a tomar una decisión que él cree libre, esa sensación consciente tiene lugar mucho después de que el cerebro se haya puesto en movimiento, de manera inconsciente. De manera que la sensación subjetiva de libertad es consecuencia de una actividad inconsciente del cerebro, al igual que el movimiento que va a hacer. Claro, es una interpretación, como todo en ciencia, es muy posible que en el futuro otros experimentos puedan indicar que somos libres, en cuyo caso tendríamos que cambiar de opinión. Pero hoy por hoy, la interpretación más común que se hace de estos experimentos es que la libertad es muy probablemente una ficción cerebral, entre otras muchas, ¿eh? No solamente la libertad, el yo, por ejemplo, es otra ficción. La realidad exterior no es tal y como la pensamos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, doctor. Dígame. Pero yo puedo decir ahora mismo, si me levanto y me voy. Sí, claro. Esa es la impresión subjetiva de libertad, lo que yo llamo impresión subjetiva. ¿Pero por qué es subjetiva? Si yo me levanto y me voy. No, es una acción que yo... Cierto, pero lo decido yo. Pero no conoce los condicionamientos que le impulsan a tomar esa decisión, que suelen ser inconscientes. Mire, las impresiones subjetivas nos han engañado a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Yo suelo mencionar el hecho de que el Sol gira alrededor de la Tierra, por ejemplo. Aristóteles, siglo IV a.C. Eso se corrige el siglo XVI después de Cristo. Es decir, pasan 20 siglos para corregir una impresión subjetiva que es falsa. ¿Por qué? Todavía hoy decimos el Sol se levanta, se pone, etcétera, la puesta del Sol, etcétera. Bueno, pues es una impresión subjetiva que estaba basada en un hecho que nosotros pensábamos que era cierto. Y es más, incluso la Biblia en el libro de Josué lo dice, Yahvé para al sol para permitir que los israelitas aniquilen a los amorreos. Por lo cual, si Yahvé para el sol, significa que el sol se mueve, ¿no? Y es lo que lleva al pobre de Giordano Bruno, en 1600, a morir en la hoguera, en la piazza del Campo dei Fiori en Italia, en Roma. Si le hubieran hecho caso a Aristarco de Samos, un griego del siglo IV, coetáneo pues de Aristóteles, que ya había planteado la postura heliocéntrica, es decir, que el Sol es el centro y la Tierra se mueve a su alrededor, pues el pobre Giordano Bruno no hubiera tenido que morir.
una impresión subjetiva. Hay muchas otras, por ejemplo, que la Tierra es plana, que ha durado también unos cuantos siglos, creo que son 12 o 14 siglos, en donde se pensaba que la Tierra era plana. Otra impresión subjetiva que es falsa. Luego, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no fiarnos de nuestras impresiones subjetivas. Y nosotros pensamos que el yo consciente, ese que usted dice que le hace mover el dedo, pues controla todo nuestro comportamiento, pero eso no es cierto. Freud, a principios del siglo pasado, ya había dicho que no somos dueños de nuestros actos. ¿Por qué? Pues porque la mente es como un iceberg en donde la parte superficial es muy pequeña, la parte consciente, y la parte más importante está sumergida en el inconsciente, y que además controla nuestros actos, es evidente. Ahora yo decido levantar esta mano, ¿de acuerdo? Sí. Nos explica qué ha pasado para que yo levante esta mano. Pues que mucho antes de que usted decida voy a levantar la mano, ya se ha puesto el cerebro en movimiento, y de manera inconsciente, cosa que usted no controla. De la misma manera que usted no controla lo que almacenamos en la memoria. Yo suelo comparar esto con la memoria. ¿Usted controla lo que almacena en la memoria? No. ¿Usted controla lo que recuerda? Tampoco. Entonces, la memoria, desde el punto de vista biológico, es mucho más importante que la libertad. Y sin embargo, cuando yo digo, no controlamos lo que almacenamos en la memoria, a la gente no le molesta. Pero si decimos, no controlamos los actos o la toma de decisiones, no es libre, entonces la gente sí se molesta. Porque la impresión subjetiva es de libertad. La tengo yo también. Todos tenemos la impresión subjetiva de que somos libres. El problema es si realmente es cierto. Porque la gente confunde la libertad o el libre albedrío, como se llamaba en la Edad Media, lo confunde con los grados de libertad. ¿Qué significa eso? La posibilidad que tenemos de hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. Yo puedo ahora levantarme o no levantarme, y por tanto a eso le llamo libertad. Pero esa posibilidad, esa gama de opciones, depende del cerebro. Mientras más evolucionado es, mayores los grados de libertad. Pero eso no significa que cuando yo tome una decisión, esa decisión sea libre. Significa que tengo opciones para tomarla o no tomarla. Pero la última decisión no es libre tal y como hoy lo entendemos. Entonces, ¿quién decide? ¿La materia? Decide la mente se compone de una parte consciente y una inmensa parte que es inconsciente, que no controlamos. Es decir, fíjense, por ejemplo, la toma de decisiones. La toma de decisiones es algo importantísimo en el reino animal, porque podemos evitar un predador, podemos evitar cualquier peligro. Esa toma de decisiones el cerebro no se la confía a la conciencia, no se fía de ella. Es automática. ¿Por qué? Primero porque es mucho más rápida. Segundo porque es más segura. Y porque, le voy a poner un ejemplo, si usted atraviesa la calzada y ve que se acerca un camión a toda velocidad, usted no se pone a deliberar los pros y los contras, atravieso, me retraso, sino que sale corriendo. Salta, sí. O cuando ve un animal peligroso. Evidentemente el cerebro no puede esa toma de decisiones dedicarla a la conciencia, porque sería, como he dicho, mucho más lenta y más insegura. Entonces, si decide la parte inconsciente de mí, ¿no? No hay culpa. Bueno, evidentemente si estos Usted... experimentos o estas hipótesis sobre los experimentos se confirman, significa que evidentemente la culpabilidad, la imputabilidad, la responsabilidad, el pecado, por ejemplo, en las religiones abrámicas, pues no serían tal y como nosotros pensamos que son. ¿Y eso qué significa? Bueno, desde el punto de vista penal, evidentemente la persona que delinque y que transgrede las normas que la sociedad ha impuesto, sería castigado igualmente. Lo único que cambiaría sería la impresión que nosotros tenemos de esa persona. La gente se asusta de pensar que la responsabilidad significa que ya los criminales van a salir a la calle sin problemas. No es cierto. ¿Por qué?
sea o no responsable la persona que ha transgredido las leyes, hay que castigarla. Lo hacen los primates no humanos, lo hacen los chimpancés, lo hacen los orangutanes, etcétera. Castigan a aquel que transgrede las reglas sociales que la comunidad se impone a sí misma para poder sobrevivir, a fin de cuentas. Porque estos animales son sociales igual que nosotros. Pero, profesor, ¿usted se imagina la religión católica? Lo digo porque es la que la mayoría de ciudadanos de España practica. Le dice que no, la culpa no existe. Bueno, la religión católica... Es que sin culpa no hay religión. La religión católica, yo cuando era pequeño, el infierno era una cosa muy importante. Terrible. Pero eso ha cambiado, ¿no? Dentro de para algunos. De la religión católica. No, porque ahora resulta que el Papa Juan Pablo II ha dicho que el infierno no es un lugar, que es una cosa pensada, pero que no es un lugar un infierno donde haya muchas llamas y sufrimientos, etc. Luego es posible que también a lo mejor pueda cambiar también el concepto de pecado, ¿por qué no? Fíjese que el pecado, sobre todo el pecado original, es algo que llama la atención, porque si no somos culpables, encima nosotros somos culpables de algo que tampoco hemos cometido dentro de ese concepto del pecado original, sino que lo han hecho nuestros padres o nuestros antecesores. Lo cual yo creo que con el tiempo cambiará sin duda ninguna. Es un concepto para mí obsoleto. ¿Qué es la responsabilidad moral? Bueno, la moral es otra historia que se está estudiando desde el punto de vista de la neurociencia últimamente, y se está averiguando que realmente los conceptos morales no es algo que se haya escrito por el dedo divino en las tablas de la ley en el monte Sinaí, sino que están inscritas en nuestro cerebro, es decir, es el fruto de la evolución. ¿Por qué? Pues porque se ha descubierto que el altruismo recíproco, la compasión, la consolación y todas estas cosas que nosotros consideramos morales y buenas, ya existen en primates que nos han precedido en la evolución. Los tienen los chimpancés y los bonobos en África Ecuatorial, etcétera. Es decir, la moralidad es probablemente heredada, es algo que nosotros heredamos. Tenemos una predisposición a la moral innata, en mi entender. ¿Innata? Sí, claro, heredada de los animales que nos han precedido. ¿Por qué? Pues porque esos animales también tienen ese tipo de moralidad. Y luego después, naturalmente, la cultura modela esos conceptos innatos, al igual que lo hace con todas las facultades mentales. Por ejemplo, tenemos una predisposición genética para el lenguaje, pero luego depende, nosotros aprendemos el lenguaje allí donde hemos nacido, y de acuerdo con la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Pero las reglas gramaticales son innatas. Antes ha hablado de ello. ¿Controlamos la memoria? No controlamos la memoria. Para nada. Pero nadie... Bueno, algunas veces cuando queremos recordar nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Recordar sobre todo a una edad avanzada. Pero lo que almacenamos en la memoria... ¿Por qué me mira a mí cuando habla de edad avanzada? No, estaba pensando en mí mismo. No se preocupe. Cuando lo que almacenamos en la memoria, que es importantísimo, porque es que fíjese, cuando nosotros percibimos algún estímulo en el medio externo, lo primero que hacemos es consultar la memoria para ver si ese estímulo es peligroso, si tenemos que huir, si tenemos que reaccionar de una manera determinada ante él. Bueno, pues esa memoria que es tan importante para la supervivencia, lo que almacenamos en ella está controlado por el cerebro emocional, que es inconsciente. No tenemos control ninguno, usted no tiene control, yo tampoco, sobre lo que hemos almacenado en la memoria. Y lo hacemos de acuerdo con las emociones, ¿no? Es decir, mientras más la carga emocional sea mayor, más firmes se almacenan los datos, los eventos del mundo exterior en nuestra memoria. Pero no tenemos control sobre ello. Pero en cambio no tenemos control, pero sí antes de...